Contáctanos en Facebook, en YouTube, TikTok, Instagram, Noticieros en línea. En línea con la entrevista. Regresamos, son las 8 de la mañana con 4 minutos. Hoy se encuentra con nosotros y agradecemos mucho su presencia, el especialista y consultor en temas de seguridad, David Saucedo. David, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Toño? Miguel, Rita, un placer estar con ustedes. Buenos días. Te hago una pregunta que pareciera simple, pero tiene muchísima complejidad. ¿Qué está pasando en Guanajuato en temas de seguridad? Ya se han construido distintas narrativas, tanto del gobierno estatal como del gobierno federal, todas falsas. Los diagnósticos que han generado junto con las estrategias para combatir la violencia homicida evidentemente han fracasado, pero a pesar de este fracaso evidente han construido narrativas de éxito. Yo te diría que, siendo muy esquemáticos, hay dos factores que explican esta situación de violencia desatada prácticamente desde el 2015, de mediados del sexenio de Miguel Márquez para acá. En primer término, la pelea por los mercados locales de narcomenudeo entre distintos grupos de narcotráfico. Y segundo, la disputa por las rutas de trasiego de drogas a los Estados Unidos. Al principio el gobierno del estado, tratando de culpar al gobierno federal por la violencia, mencionó con insistencia tanto en el gobierno de Miguel Márquez como en el actual sexenio, que esto se derivó de la pelea por los ductos de Pemex, es decir, de la extracción del combustible de los ductos. Esto es falso. El cártel Jalisco, el combustible es apenas un insumo menor en su cadena de producción y suministro para lo que es el procesamiento y comercialización de drogas. No es un insumo primordial. Pero en la narrativa que construyeron, responsabilizaban al gobierno federal de no cuidar el tema de los ductos, y eso no era así. Conforme pasó el tiempo y se generó un desgaste tanto para el presidente Andrés Manuel López Obrador como para el gobernador Diego Sinue, cambian un poco la estrategia, empiezan a colaborar, y después de haber lanzado una estrategia de combate frontal al cártel de Santa Rosa de Lima, que derivó en la captura de José Antonio Yepes, alias El Marro, empiezan a golpear a los dos cárteles de manera simultánea. Es cuando el cártel Jalisco responde lanzando ataques de comando en contra de integrantes de la propia fiscalía, del grupo táctico. Y es la situación en la que nos encontramos actualmente, la construcción de narrativas con base en diagnósticos erróneos y la aplicación de estrategias que tienen más bien una perspectiva político-electoral. Pero ¿cuál es digamos, lo que diferencia a Guanajuato de estados vecinos o del resto del país? Guanajuato en número de homicidios es el número 1, sí. Ya de índice o incidencia es otro asunto, pero el número de asesinatos es el número 1, el número de masacres es el número 1, y el presidente dice que esto se genera por el mayor consumo de drogas que hay en Guanajuato. ¿Es esto cierto? Guanajuato es un estado donde hay muchas personas adictas. No se han levantado las últimas encuestas de consumo de drogas debido a la pandemia. Entiendo que está levantándose en estos momentos una nueva medición de consumo para ver cómo evolucionó en varios rubros. La edad de consumo sí se disminuyó, normalmente así venía ocurriendo. Qué porcentaje de jóvenes reportaban haber consumido algún tipo de droga, el número de puntos del estado en donde está ocurriendo esto. Es muy factible que sí haya sido tan solo de ver el número de carpetas de investigación por concepto de narcomenudeo. Por otro lado, quizá lo que el presidente omite en su narrativa, que es algo muy frecuente en él, no es que mienta, nada más no dice toda la verdad. Lo que ocurrió es que en Guanajuato se dio la invasión del cártel Jalisco Nueva Generación. Y esto no fue solo en Guanajuato, sino también en Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, con resultados diferentes. El cártel de Sinaloa se reconcentra luego de la captura del Chapo Guzmán, las divisiones internas que tuvieron. Y el cártel Jalisco ve una oportunidad de mercado, se expanden. Y en suerte, por tener una colindancia, la capital del vasto narcoimperio del cártel Jalisco es el estado que le da nombre. Los primeros municipios en donde llegaron células del cártel Jalisco fueron justamente aquí, el municipio de León, en la recta final del gobierno de Bárbara Botello, y en el municipio de Pénjamo, si no me equivoco, el alcalde era Jacobo Manríquez, del PRI. Eso fue lo que detonó la violencia. En efecto, sí había un consumo, pero no había una guerra de cárteles disputándose el consumo. Entonces, lo que dice el presidente es parcialmente cierto. Sí hay un incremento del consumo en Guanajuato, pero había un consumo ordenado en el sexenio de Juan Carlos Romero, de Juan Manuel Oliva. Había grupos criminales diseminados por todo el territorio y el gobierno del estado no los combatía, más bien ejercía un tutelaje, administraba el conflicto, no lo resolvía.
pero lo que detonó el conflicto fue más bien la invasión de los jaliscienses. Ahora, en este asunto, en tu lectura, en tu análisis, David Saucedo, ¿esto antes de mejorar va a seguir creciendo? ¿Cuál es el panorama que tiene Guanajuato en el corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con el análisis que tú haces? Bueno, luego de la captura del Marro, las autoridades levantaron el brazo de manera prematura cantando victoria. No hay condiciones para que se dé la paz en Guanajuato en este contexto. Luego de la captura del Marro y de las dos líneas de la cúpula del cártel, lo que ocurrió fue que en su auxilio llegó el cártel de Sinaloa, células que se presentaron, que llegaron a Pénjamo, San Francisco del Rincón, a Cámbaro, un par de municipios más, Irapuato, Salamanca, para evitar que el cártel Jalisco se apoderara del estado de Guanajuato. Este es un tema de geopolítica del narco. No es un tema de consumo en abstracto, no es un tema de que, como le comentó, si no mal recuerdo, fue Lalo López Mares, de que es una macroestrategia del gobierno federal para desestabilizar al estado de Guanajuato. No es el caso tampoco. Veo más sencillo que los narcotraficantes le impongan su agenda al gobierno federal, que el gobierno federal imponiéndole una agenda a los narcotraficantes. Es muy factible que se mantenga esa situación de violencia, sobre todo porque se mantienen las dos razones principales que comentábamos al principio de esta conversación. Sigue habiendo una disputa por el control de los mercados locales de narcomenudeo y sigue habiendo una necesidad de tener el control de la red carretera de Guanajuato para llevar las drogas que se producen en Michoacán, los precursores químicos que llegan, el fentanilo, que llega a los puertos del Pacífico Sur. Todo eso tiene que pasar necesariamente por el centro, necesariamente. ¿El cártel Jalisco puede utilizar otra ruta? Sí, la del Pacífico, pero eso está controlada por el cártel de Sinaloa. México tiene 4 rutas de narcotráfico. La del Pacífico, controlada por Sinaloa; la del centro, controlada mayormente por el cártel Jalisco; la del Golfo, que es controlada por los Zetas, el cártel del Golfo, y se está abriendo la 4ª ruta, que es la ruta del Caribe, la que va por Cancún, por Chetumal. Entonces, para Guanajuato, lamentablemente, el estado está en la ruta del centro. De ahí que hay una disputa por la red carretera en Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Aguascalientes y Guanajuato. De hecho, hubo un intento de negociación, si no mal recuerdo, en el 2017, entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Santa Rosa de Lima, para que les permitieran el paso sin tener que llegar a un conflicto como tal. El Marro en ese momento tomó la determinación de impedirles el paso, y en la negociación que se había planteado para llegar a un acuerdo, fueron asesinados los enviados del Mencho. Este panorama que vislumbras, este análisis que tienes, significa que las autoridades no pueden o no quieren hacer más. O sea, si las autoridades quisieran, David, ¿el problema se resolvía? Pudiera haber un avance más importante en el caso de que hubiera una voluntad, pero lo cierto es que hay un anillo de protección política y un anillo de protección policial en torno a los dos grupos criminales. Previo a la llegada del cártel Jalisco, el Partido Acción Nacional se había generado una sinergia con distintos líderes mafiosos en el estado. Cuando llega el cártel Jalisco también hay un cambio de posición. El propio Marro lo mencionó, ustedes lo recordarán, en un video que se hizo viral, en donde él le reclama incluso al fiscal Carlos Amarripa el que haya roto acuerdos que tenía de manera previa, ¿no? Con el cártel de Santa Rosa de Lima. Entonces, ¿qué es lo que alcanzo a percibir? Que la estrategia global de combate a la inseguridad se focaliza únicamente en contra de algunos grupos del narcotráfico. Casi todos los operativos se dirigen hacia la zona del Triángulo del Huachicol. La captura de los jefes criminales casi siempre son del cártel de Santa Rosa de Lima. Al día de hoy, las autoridades no han identificado ni por nombre al jefe de plaza, el líder del cártel Jalisco aquí en Guanajuato. Pareciera que la estrategia es chutar, en términos futbolísticos, nada más se chuta hacia a un solo lado, pero al otro no. Hay una actitud de brazos caídos durante mucho tiempo que juega a favor del cártel Jalisco y una actitud de combate en contra del cártel de Santa Rosa de Lima. Hay varios grupos en contienda, pero los esfuerzos estatales y federales, evidentemente, fue el presidente Andrés Manuel el que decretó el combate al Huachicol, y en consecuencia de los dos contendientes iniciales que había en la guerra de cárteles en Guanajuato, decidieron que había que combatir al cártel de Santa Rosa de Lima y una actitud de brazos caídos hacia el cártel Jalisco. Y en este tema, ahora, ¿qué pasa con...? ¿Hay coordinación realmente entre los gobiernos estatal y federal, más allá de las mañaneras y de los cuestionamientos que se den políticamente y que
que tumben a Samarripa, etcétera. Esa parte, ¿percibes que hay una real coordinación, o sea, una voluntad real de resolver el problema en Guanajuato? Hablo de la Federación y el Estado, más allá de las diferencias políticas, ¿o sí hay abandono? No lo hay. E incluso hay... ¿No hay coordinación? No lo hay. Incluso hay rivalidad política, hay intereses políticos de los propios actores que están conduciendo la estrategia de seguridad. Te pongo un ejemplo. El general Covarrubias, que llegó aquí como encargado de la Sedena para hacer frente a esta circunstancia, es un general que no es de división, es un general todavía brigadier. Lo que está haciendo él es buscando una promoción. Cuando se da la rotación entre los generales para que él llegue a esta zona, me comentan que lo que se hizo fue buscar aquel que tuviera el perfil, evidentemente. Lo que ocurrió fue que el presidente Andrés Manuel detectó que el general Covarrubias en Michoacán había generado una disminución, había provocado una disminución de los homicidios. Y ese fue el mérito por el cual llegó acá. Y el general lo que hace, ustedes lo recordarán, lo primero que hace es tratar de obligar a los alcaldes a que bajen los horarios, ¿no? Porque es una estrategia que él aplicó en Michoacán. Creo que él lo que busca es llegar a ser general de divisiones, lo que busca es un ascenso en el ejército. Su paso por Guanajuato es transitorio, evidentemente, y lo que busca es clonar un poco las estrategias que ahí funcionaron en Michoacán. Le atribuyen a él falsamente la reducción de los homicidios en Michoacán. La reducción de homicidios en Michoacán no se debió gracias a una actitud de la Sedena, sino a una estrategia de la Sedena, sino a un pacto que hubo entre un segmento del cártel Jalisco y un segmento de los cárteles unidos. Fue un acuerdo de paz narca lo que provocó el descenso de los homicidios en Michoacán. Eso no se ha podido conseguir acá. Me parece que de entrada el general se conflictúa con los gobiernos locales, no tiene el nivel de confianza con las autoridades tampoco, no hay la sinergia debida. La Fiscalía General de la República, su delegación aquí no existe, no hay agentes de investigación, no hay nada, realmente tiene 3, 4 personas trabajando, durante mucho tiempo no hubo delegado. Al interior del propio gobierno del estado las instituciones están partidas, están los directores de seguridad pública que están del lado de Álvar, el propio secretario así lo menciona, y están otros que están del lado de Sofía Huet, que no están. Y entre Álvar y Samarripa hacen una cuerda para frenar, combatir a la propia Sofía. Y el gobernador pues es el receptor de diagnósticos diferenciados en materia de seguridad, muchos de ellos diagnósticos falsos, ¿no? De los dos lados. De los dos lados. Vamos a ir a una pausa. Te dejo un par de temas sobre la mesa. David Saucedo, analista y especialista en temas de seguridad. En tu análisis se puede porcentualizar de lo que pasa en Guanajuato, qué porcentaje es responsabilidad de los municipios, del Estado y la Federación. Y en este polinomio, ¿qué tan responsables o qué tan corresponsables somos los ciudadanos por callar, por no hacer nada, o no tenemos ninguna responsabilidad? Por favor, después de una pausa. Claro, con todo gusto. Vamos a la pausa, regresamos. Contáctanos en Facebook, en YouTube, TikTok, Instagram, Noticieros en Línea. Regresamos, son las 8:22, seguimos en esta charla con el especialista y analista en temas de seguridad David Saucedo. Te dejaba 2 temas sobre la mesa, pero antes de eso, platicaba en días pasados con Miguel y con Rita, David, sobre la hipótesis que hay de lo que aconteció en Salvatierra, de que eran unas personas, las presuntos responsables, que no los dejaron entrar. Entonces platicábamos aquí, antes decían que se mataban entre ellos. Hoy hay mayor riesgo en Guanajuato. Ellos, los que fueron muertos, asesinados en Salvatierra, no tenían nada que ver. De acuerdo con las historias de vida que hemos conocido, declaraciones de familiares, incluso antecedentes académicos que ya han empezado a circular de las personas que lamentablemente perdieron la vida, eran personas que no tenían ningún tipo de vínculo criminal. Desde las primeras horas de que se dio ese lamentable evento, se sabía que el cártel de Santa Rosa de Lima había tenido un papel activo en este evento, sobre todo porque ejerce un dominio criminal desde hace por lo menos 7 años en la zona de Salvatierra, en donde había ocurrido también, tú lo recordarás, el asesinato de un regidor del Partido de Acción Nacional, incluso también el homicidio de algunos integrantes del gabinete de la anterior alcaldesa Alejandrina Lanuza, y una disputa del territorio contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Todo esto se da en un contexto en donde el cártel de Santa Rosa de Lima, luego del combate al Huachicol,
regresa a algunas actividades que ya había realizado en el pasado, como la extorsión y el cobro de derecho de piso. Me parece que la narrativa de la Fiscalía pudiera no ser falsa, pero me parece que lo que buscó en un primer momento fue tratar de circunscribir el hecho a un conflicto entre jóvenes, casi un pleito de cantina, para tratar de evadir lo importante, que es el dominio criminal que tiene un cártel de esta zona y la actividad criminal que realiza de cobro de derecho de piso, ¿no? Ok, te preguntaba los dos temas, ¿en tu análisis se puede porcentualizar el grado de responsabilidad que tienen municipios, estado y federación? Mira, los municipios, aunque tienen la atribución constitucional para desempeñar tareas de seguridad pública, lo cierto es que es un fracaso. Es un modelo que copiamos de los Estados Unidos, que no es funcional porque los municipios no tienen ni los recursos, ni las hombres, atribuciones, capacidades para enfrentar a grupos de macrocriminalidad. Tengo mucho respeto por todos los municipios, pero dudo mucho que municipios como Guanímaro, Santa Catarina, Santiago Marabatío puedan alguna vez enfrentar a las células del Cártel Jalisco. Creo que ni siquiera el municipio de León está en condiciones para hacer eso, pues mucho menos un municipio. Creo que tendría que evolucionarse en este esquema que tenemos de policías municipales a tener un esquema de policía estatal única para poder homologar salarios, para poder dotar de capacidades, tener presupuesto. Lo veo muy complicado, pero si nos vamos a las atribuciones que tienen legalmente cada nivel de gobierno, suele afirmarse que la responsabilidad principal es del gobierno federal por el tipo de delitos que se cometen, que son del fuero federal. Sin embargo, las experiencias exitosas que hay en el combate a la inseguridad en los estados parten de soluciones locales. Es decir, en Monterrey, en Tijuana en su momento, en la zona de La Laguna, en Coahuila, en la propia Ciudad de México, normalmente fueron los gobiernos locales los que articularon alguna estrategia, algún presupuesto, alguna coordinación para salir adelante, pero no con el gobierno federal encabezando el esfuerzo. Aquí sería un poco iluso suponer que el gobierno federal va a resolver el problema siendo de dos signos zodiacales distintos, ¿verdad? ¿Y qué tan responsables, corresponsables o nada responsables somos los guanajuatenses, comunes y corrientes, David? Mira, para mí es muy complicado responsabilizar a la sociedad de este tipo de situaciones porque el narcotráfico, desde el punto de vista sociológico, sí se trata de un tema de mercado. Es decir, sí hay un público consumidor en expansión, sí hay una cadena de producción, hay anillos de protección política, policial. En casi todas las sociedades democráticas existe este fenómeno, en algunos más, en algunos menos. Y los gobiernos democráticos lo que tratan de hacer es contener con un esquema punitivo el consumo y comercialización de drogas. Me parece que es un error. Ya con el tiempo percibimos que el combate a los grupos del crimen organizado lo único que genera es una merma presupuestal, un problema de salud no resuelto, un incremento en los homicidios, la corrupción del sistema de procuración de justicia, el debilitamiento del sistema de seguridad pública. Me parece que tenemos que avanzar a un esquema de legalización de algunas drogas, mantener en prohibición otras tantas, pero ver el tema ya no como un problema de seguridad, sino como un problema de salud. Eso pareciera contrastar con las apuestas que tiene, por ejemplo, el gobierno del estado con Planet Youth. Es socialmente, en un estado donde se aumenta el consumo de drogas y hay un problema de narcotráfico, ¿tú crees que se puede aceptar políticamente? ¿Es viable que se pueda llegar a esta legalización? Es muy complicado, sobre todo porque las directrices que se aplican en materia de seguridad en México vienen desde Washington. Los norteamericanos se han resistido por todos los medios a poder avanzar en un esquema como el que estamos comentando. Para ellos es válido todavía el esquema prohibicionista, de ahí que tengan a la DEA encima, generando presión, las reuniones de alto nivel entre el gabinete de Estados Unidos y el gobierno mexicano. A pesar de que en algunos de sus estados ya se avanza con el consumo lúdico, por ejemplo, de la marihuana, destacadamente el estado de California. Los norteamericanos, su sociedad empieza a socializar el tema, pero su gobierno se mantiene rígido en esta perspectiva y sigue presionando al gobierno de México para que detenga los embarques de fentanilo, para que capture narcotraficantes de alto perfil, para que permita la participación en operativos conjuntos con autoridades de los Estados Unidos. Y para ellos la obligación de México es seguir en el combate, aunque ellos puedan evolucionar a un esquema distinto, ¿no? La Guardia Nacional, ¿cuál es el rol? ¿Qué onda con la Guardia Nacional? Pues de acuerdo con las últimas filtraciones que generó Guacamayas de documentos de la Sedena, sabemos que muchos de comandantes de la Guardia Nacional, incluidos aquí en Guanajuato, forman parte de este escudo de protección que tienen los grupos de narcotráfico.
no lo digo yo, bueno, lo dice la Sí, la de Sedena. la guacamaya, lo de guacamaya, sí. Dio a conocer documentos Exacto, donde sí, claro. pues había integrantes de la Guardia Nacional custodiando los tanques cisterna en donde estaban extrayendo combustible robado de los ductos de Pemex, ¿no? ¿A qué se deberá que precisamente la Guardia Nacional tiene una rotación tan rápida, tan constante en los mandos? En los últimos años lo hemos visto, duran unos meses, llega otro. O sea, ¿qué estrategia es esa? ¿Qué es lo que pasa con la Guardia Nacional? Bueno, el problema con la Guardia es que la tercera parte de los elementos de la Guardia están dedicados a realizar tareas de policía migratoria para contener a los flujos de centroamericanos en la frontera sur y norte. Esto debido a la coyuntura político-electoral en Estados Unidos y a petición del presidente John Biden, que en su momento, ustedes lo recordarán, inició esto con Donald Trump, con el famoso muro que supuestamente iban a pagar los mexicanos. Entonces, pues no hubo muro, pero sí hubo guardia, que tiene que desempeñar esta función de muro. Por otro lado, en distintas regiones del país frecuentemente hay incendios, hay focos de conflicto y se traslada a elementos de la Guardia Nacional para que puedan atender de manera coyuntural a estos incendios en Michoacán, en Zacatecas, en Colima, en el propio Guanajuato, en Morelos. Y esta rotación obedece tanto a la estrategia de evitar que los mandos pasen mucho tiempo en alguna zona para que establezcan algún tipo de vínculo criminal, como por los muchos incendios que hay en varias regiones del país, que provoca la rotación. El tema de la depuración de las corporaciones, varios alcaldes, el caso de León no es la excepción, le han apostado a la depuración para dar mejores resultados en materia de seguridad. ¿Qué lectura tiene de esta tarea de depuración? ¿Las policías están saneadas, no están saneadas? ¿Qué es lo que opina? Lo que pasa es que las depuraciones no son ejercicios objetivos, no son ejercicios neutros. En muchas corporaciones lo que se hace es correr a los elementos de seguridad que están vinculados a un grupo criminal y dejan a los que están vinculados a otro grupo criminal. Entonces no se trata de depuraciones, no son ejercicios neutros, son ejercicios en los que se identifica a aquellos elementos que colaboran con el cártel con el que no trabaja la corporación o con el cual no hay un acuerdo con las autoridades, y de ahí que se dé esta dinámica, ¿no? Pero ¿a poco los alcaldes, alcaldesas no saben que hay esto y lo toleran, David? Hay 4 modalidades distintas de alcaldes, si quieren omitimos los nombres, pero yo veo 4. Hay quienes son omisos porque verdaderamente desconocen la situación. Hay otros que están amenazados, definitivamente, que han sufrido algún tipo de hostigamiento por parte del crimen organizado y que actúan en términos de amenaza, bajo amenaza. Y hay otros que están recibiendo una contraprestación, es decir, un soborno, y que actúan en comunión con los líderes criminales. Y esto es de todos los partidos, ¿eh? En Guanajuato pasa eso. Sí, claro. Nos preguntan cuáles son tus redes para seguirte. Así con mi nombre, David Saucedo, tanto en Twitter como en Facebook. Ok, dice el diputado Gerardo Fernández que está totalmente de acuerdo contigo, que hay que transitar hacia la legalización y atender desde la salud, y te manda un saludo el diputado Gerardo Fernández. Muchas gracias. Para terminar, Miguel. Pues digo, nada más era, ves, o sea, frente a este panorama, Yo dije, ¿hay inviten a David esperanza? para quedar claro, y mira, hasta me sudaron las manos. ¿Hay, es decir, ¿hay esperanza? O sea, es de que esto pueda mejorar o ya no empeorar, o ya no empeorar, o sea, sí. Ese es. Pues mira, ahorita en coyuntura político-electoral los presupuestos se orientan hacia la obtención de clientela política, ¿no? Entonces, estaba leyendo en la mañana que hay un presupuesto para una tarjeta estatal. así es, 15% de la inversión va a la tarjeta. Ojalá ese presupuesto se hubiera orientado para otro rubro, el de seguridad, pero entiendo la coyuntura. El gobierno federal hace exactamente lo mismo con su tarjeta del bienestar y con la dispersión de programas federales de apoyo en líquido a las. Entonces yo creo que todos esos presupuestos debieran orientarse a los problemas que realmente atienden a la gente, que aquejan a la gente. ¿Qué es lo que percibo? Que vamos a tener el narco en campaña, Miguel. Veo muy complicado el escenario el próximo año. Ya en el pasado reciente, en Guanajuato ha habido asesinato de candidatos, hay financiamiento negro para algunos proyectos políticos. No tengo bolita de cristal, pero sé qué es lo que va a ocurrir tal y como ha sucedido en otros estados. Aquí empezamos con el asesinato de policías de a pie, jefes policíacos, regidores. Ya ha habido el asesinato de candidatos electos como Rogelio Sánchez Galán o precandidatos como Toño Acosta. ¿Qué es lo que sigue? Pues viendo La mamá de la actual alcaldesa. Así es. ¿Qué es lo que sigue? El asesinato de alcaldes en funciones, el asesinato de exgobernadores, el asesinato de integrantes del gabinete.
Es lo que ha ocurrido en otras entidades. Aristóteles Sandoval, aquí, Sí, claro. de 12 Jalisco. escoltas y 2 blindadas y fue asesinado. Pues muchas gracias. Gracias, David. También te manda a saludar Cere Contreras, el líder del Partido Verde aquí también. Gracias, David. Muy Gracias, interesante. Toño, Rita, Muchas gracias. Miguel. Gracias por la invitación. 8:33, una pausa, regresamos. Contáctanos Contáctanos. en Facebook, Facebook, en YouTube, YouTube, TikTok, TikTok, Instagram. Instagram. Noticieros en línea.